En 5, 4. ¡Hoy! Ya, Ya empezó. estamos al aire. Día mi séptimo preferido. Comenzamos la clase de hoy con una asistencia de 15 alumnos, 16 ahora, 15. Bueno, baja asistencia, ¿qué quieren que les diga? Porque esta es la última clase del dossier número 4, última clase de física, pero aquí no termina el tema. El objetivo hoy es explicar la forma en que interactúan las placas tectónicas. Eso es de lo que hemos venido hablando este mes. Recordatorios. Y aquí las placas tectónicas. Es tema de controversia cuántas son, pero son varias, más de 10 a nivel global. Aquí están todas marcadas con la línea negra. Y fíjense que en este planisferio aparecen esas flechas rojas. Esas representan el movimiento que realiza la placa. Recuerda que hablamos sobre las placas tectónicas que se mueven y eso produce varios eventos geológicos, llámese desastre natural, llámese erupción volcánica, eh, sismo, terremoto y temblor para los chilenos. Ubiquémonos, active su GPS aquí, en América, América del Sur y Chile. Justo nuestras costas, como ya habíamos visto, en el límite. De hecho, ese es el nombre que tiene, el punto donde dos placas tectónicas se unen, se encuentran, se llama límite. Chile está en el límite justo entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y si se fijan en las flechas, tienen movimientos contrarios, chocan entre sí. Si nos vamos un poco a física, lo que vimos en el dossier anterior, estas flechas tienen misma dirección, pero distinto sentido. Se contraponen. Entonces, en este caso, es una zona o un límite de colisión de placas. Si vemos otro ejemplo, si nos vamos aquí al Polo Norte, aquí hay una isla pequeñita que pasa justo por el centro del límite de dos placas tectónicas, entre la placa norteamericana y euroasiática. Estas afortunadas personas que viven aquí está Islandia. O sea, si piensan que Chile es un país que tiene muchos desastres, que tiene erupciones volcánicas y errores, fallas geográficas, y que todo pasa en Chile, no se preocupen. Hay países peores, por ejemplo, Islandia. En este caso, Porque ellos son divergentes, ¿no? sí. En este caso, fíjense, las flechas rojas se separan. Diferente de la otra. Se abre, ¿o Misma no? dirección, distinto sentido. Y eso trae consecuencias geográficas que veremos hoy. Hoy, hoy, ahora sí. Aquí están otra vez las placas más grandes, ¿ya? Y lo que dice su compañera, efectivamente, hay tres tipos de movimientos o de eventos que pueden ocurrir de acuerdo a cómo se mueven las placas. Está el límite, vean, abajo al final, si está el límite divergente, donde estas placas se separan, cada flecha representa el movimiento de la placa tectónica. El límite convergente, donde convergen, o sea, se encuentran, chocan entre sí, y el transformante, este sí que es especial, extraño. Ambas las flechas tienen otro tipo de movimiento. Eh, ¿Cómo se dice en matemática cuando pasan los rayos y tienen distinta dirección? ¿Perpendicular o no? Ya. El sentido en que se mueven estas placas tectónicas sobre la litosfera no es el mismo ni es contrario, sino que van hacia lugares diferentes. También tiene sus características o consecuencias geográficas. Volvamos a Chile. Aquí está la placa de Nazca y Sudamericana, en amarillo ambas. Tenemos un límite convergente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Aquí, el límite convergente también se llama destructivo, porque dice que causa destrucción del paisaje y destrucción de la corteza en realidad. Recuerden que la geósfera tiene la parte más superficial, que es la corteza terrestre, donde habitamos, y hay destrucción de ella por este tipo de movimientos y de límites. Seguimos las flechas blancas. A ver, la parte gris son las placas tectónicas. Pensemos que este es Chile. El continente está sobre esta, el océano sobre la otra placa gris. Y las flechas blancas demuestran el movimiento. Son contrarias, tienden a chocar. Pero al chocar, se produce que una de las placas se curva, digamos, entre comillas, y se mete bajo la otra placa tectónica. No chocan de frente, tal vez puede influir el tamaño o la fuerza con la que se mueven, y al chocarse una se introduce sobre la anterior. Entonces, las placas chocan por la dirección que tienen. Recuerden que está en constante movimiento las placas tectónicas, tal como ocurrió hace 250 millones de años atrás por la deriva continental, por la tectónica de placas. Número 2, una se introduce bajo la otra. En este caso, la de la izquierda sobre la de la derecha. La de Nazca sobre la sudamericana. Tercer paso o consecuencia, se forman cadenas montañosas. Se empieza a levantar, o sea, baja una placa sobre la otra, se levanta la corteza y empiezan a aparecer cadenas montañosas, no un volcán ni un pequeño cerro, sino cadenas largas de kilómetros de montañas. Observamos el GIF, esto es lo que pasa. Una se introduce bajo la otra. Aquí, idem. Este también es una de las costas de Sudamérica. Viene la placa de Nazca, es una placa oceánica, se introduce bajo la sudamericana y levanta la corteza, las otras capas de la Tierra, y se produce esta cadena de montañas. Si esto esto ocurre en el continente, si ocurriera a nivel del mar, se produciría otro fenómeno que es una fosa oceánica de altas profundidades. Vicente sabe cuál es la fosa oceánica más, o no, profunda a nivel mundial. La fosa de las Exactamente. Marianas. ¿Dónde está? ¿Dónde está ¿Qué? la fosa de las Marianas? En las Marianas, que está como por cerca de Oceanía, Mm. pero para la... Como, ay, el este es a la derecha, ¿verdad? Sí, Al sureste, por ahí, más o menos, de eso, Oceanía. eso. Y se llama cerca de las Islas Marianas, por eso se llama fosa de las Marianas. Y se produce este fenómeno que la placa aquí ya no es la placa de Nazca, son otros nombres. Se introduce entonces bajo la otra placa y produce esta tremenda profundidad, que son 10 o 11 kilómetros de profundidad, me parece. Es supuestamente el lugar más profundo que hay a nivel global. Sigo con el límite convergente, entonces. Esto ocurre. Aquí está Chilito, nuestras placas. Consecuencia, la cordillera de los Andes. Es toda una cadena montañosa, en algunas partes baja, después vuelve a emerger. Claro, depende las placas no son planas, tienen forma. Recuerden que por ahí se habló de la analogía que pueden ser piezas de rompecabezas. Entonces, dependiendo de la zona, es mayor o menor la cantidad de altura de estas cadenas montañosas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Convergente? No. Si vamos a su dossier, aparece aquí la misma información. Ah, me faltó un concepto importante que es el de subducción. Ese es el fenómeno en el que las placas
se acercan y chocan, y una se introduce debajo de la otra, se llama subducción. Recuerden que sub viene de bajo, algo inferior. En ¿Eso parece la GIA? esto sí, esto es el dossier 4, clase 3 de física, pero aparece sin o sea, aparece el cuadradito, el rectángulo. La idea es que ustedes representen en ese espacio Ya. el límite convergente en este tipo. Entonces, dibujan dos placas, no necesariamente deben ser rectangulares, de hecho no son rectangulares, pero el asunto es que dos piezas que chocan. Ahora, si está más inspirado, puede también dibujar una flecha hacia abajo o un vector, porque está representando fuerza y movimiento, y el proceso de subducción. Luego pregunto, en el dossier, ¿qué características tienen estas zonas cerca de este límite? Cadenas montañosas, fosas marinas. Si el límite se encuentra en el continente, la subducción ocurre en el continente, se producen cadenas montañosas. Si ocurre en el mar, entre dos placas oceánicas, se produce una fosa oceánica. Yo me escucho cortada, ¿verdad? ¿Todavía o no? Sí, tía, no le alcanza a escuchar lo último porque se Hay le escucha veces muy como... cortado. Yo lo escucho bien. Es que hay veces que se le escucha como súper cortado y después pasa como una parte de todo lo que dijo en cámara rápida y Ver, después se escucha normal y después lo mismo. Yo le escucho bien. qué Yo terrible. no le escuché lo último que dijo. Movistar. Voy a apagar la Yo cámara. tampoco. Repito, no problem. Dos cosas que debía bla, bla, bla. En el dossier. En esta parte aparece, esto es una imagen del dossier. El rectángulo está vacío. La idea es que en él representarán dos placas oceánicas. Perdón, dos placas tectónicas, cualquiera. Y con las flechas que se contraponen, representando un límite convergente en que las placas chocan entre sí. Cuando estas chocan también, una puede introducirse bajo la otra en el proceso llamado subducción. Pero el rectángulo es solo para dibujar eso, dos placas y las flechas. Después aparece la pregunta, ¿qué características tendrán las zonas cercanas a este límite? Si la zona cercana a ese límite está en el continente, vale decir, si es una placa, son placas continentales, placas tectónicas de tipo continental, o una placa tectónica continental y una oceánica, se producirá una cadena montañosa. En una frase, si la subducción ocurre en el continente, se produce una cadena montañosa, más conocida como cordillera. Si la subducción ocurre en el mar o en el océano, se producirá una fosa oceánica. ¿Se dan cuenta que una es elevación del terreno, como las cordilleras, y otra es una depresión del terreno del fondo marino? En una nace, en otra baja, por eso el límite convergente se le llama destructivo. Destruye no es que necesariamente sea negativo, pero produce un cambio, una destrucción geográfica. Y en ese que en el mar disminuya la cantidad de corteza y en el continente se eleve, hace que se mantenga un equilibrio. Recuerden que la materia o la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, ¿dudas antes de pasar al siguiente límite? Son tres. Ya. Y entonces, ¿qué se pondría ahí? En la pregunta, o sea, en el rectángulo, este dibujo. En la pregunta, las zonas continentales presentan cadenas montañosas, las zonas oceánicas presentan fosas.
¿Qué características tendrán las zonas de los límites convergentes? Las continentales, cadenas montañosas, las oceánicas, fosas. Avanti. 2 de 3. Ahora el límite divergente. Aquí las placas divergen, la palabra lo dice. Aquí se le llama constructivas a este tipo de límites, a este punto de unión entre dos placas. Recuerden que el punto de unión de dos placas o más tectónicas es lo que se llama el límite. Se llaman constructivos, adivinen por qué. Exactamente lo que pensaron. Muy bien. Hay construcción de corteza terrestre o de paisaje en ellas. Aquí representa en gris las placas tectónicas, en las flechas blancas el movimiento que tiene, los vectores. Aquí las placas se separan. Producto de esto, empieza a emerger desde las capas inferiores del manto magma. Mientras está abajo, se llama magma. Al emerger, se llama lava. Como se crea un orificio, se forma un espacio al separarse las placas, empieza a salir a la superficie y eso se enfría y forma nueva corteza terrestre. Por eso se llama constructivo. Así. Ahí están en verde esos rectángulos, las placas tectónicas, las flechas amarillas, el movimiento que realizan al separarse milimétricamente. Consecuencia, luego que ya están separadas, en ese espacio se intenta llenar, por lo cual sale magma de las capas más internas de la Tierra para rellenar el espacio, digamos. Y se construye o se reconstruye el paisaje y la placa tectónica. Por eso un límite divergente es constructivo. Observen esto. Es así como se forman los volcanes. Son varias capas de cientos o miles de años. Luego de la primera erupción volcánica, se enfrió, solidificó y formó una capa. Siguiente erupción volcánica, volvió a ocurrir el mismo fenómeno. Y así se forman los volcanes. Y esa es la explicación por la que tienen esa forma cónica también. Salen por el centro, por la fumarola. Vamos a ver más en detalle volcanismo en unas clases más adelante. Entonces, por gravedad, va cayendo desde esa forma. Y tienen esa forma de cono. El más cónico y más bonito creo yo que es el volcán Villarrica. ¿Han ido al volcán Villarrica? Es típico. Como que uno dibuja el Todos los volcán. años. Es que es demasiado lindo y lo escalaron o no. Tiene nieve. Uno va en verano, igual tiene nieve. Y dice, voy a escalar hasta la nieve y piensa que es ahí nomás, pero sube, sube, sube y no llega nunca. Y de hecho los que fueron a Villarrica se sacaron rocas volcánicas. Son restos, todo el cuerpo del volcán, digamos que es lava, son rocas fundidas que se enfriaron. Yo me traje de recuerdo, una roca es como color negro con pequeños orificios, como supuestamente son los meteoritos. Muy bellos. Y esto ocurre por un límite divergente. En la vida real, en la práctica, ¿qué significa esto? Afortunadamente, los límites divergentes en su mayoría ocurren en el océano o cerca del océano. Chile está en la costa, a lo largo de todo Chile tiene costa, por eso también tenemos alta actividad volcánica. Aquí se separan y se empieza a formar lo que se llama como dorsales oceánicas. Dorsal oceánica. Se separan las placas, aquí parece como una cicatriz.
hacia la izquierda de la cicatriz hay una placa y hacia la derecha otra. Entonces se separan, se forma una especie de hueco y para taparlo una erupción volcánica. Son como mini volcanes, son como cadenas montañosas, podría ser, pero en el mar. Y eso hace que se formen olas distintas, especiales en estos sectores, porque alcanzan a llegar ahí, chocan en las dorsales oceánicas y después, no sé, revientan con más fuerza. De hecho, si se ve desde las alturas, se ve un comportamiento diferente del mar en estos lugares. Donde hay, miren qué bello. Esta es una imagen subterránea. También hay salida de magma. Esta es la fotografía de abajo en vivo y en directo. Se enfría más rápido, producto del agua. Y esto es lo que les decía de Islandia. Islandia está en el Polo Norte, cerca de Gran Bretaña, por ahí. Y atraviesa toda la isla un límite divergente. Se separan aquí las placas y tienen gran actividad volcánica. De hecho, no sé, el 70-80% de la actividad volcánica mundial o de la lava o del material magmático que se renueva en la corteza terrestre ocurre aquí. Y además tienen sismos y además están muy cerca del Polo Norte, tienen nieve. Imagínense. Peor que vivir en Chile. Tía, Vamos al dossier, ¿sí? no tiene nada que ver, pero tía sabe que una vez en la playa hice un hoyo gigante, gigante, y cavé hasta que me encontré una piedra gigante. Ah, interesante lo que me cuenta. O sea, ¿Cómo? O sea, llegó, ¿cómo llegó ahí? era otra parte de la geósfera. Bueno, el suelo, que es la parte que pisamos, la superficie tiene materia orgánica, plantas, hábitats de seres vivos, qué sé yo. Más abajito tiene tierra, agua, raíces de plantas, burbujas de aire, y unos metros más abajo comienza ya la parte de rocas. Grandes o más pequeñas de las que estamos acostumbradas a ver, y son las que le dan soporte a la corteza, ahí donde podemos habitar. Seguramente llegó por esa capa. O sea, era de varios metros el hoyo. Sí. Estuvo todo el día ahí. Sí. No me ayudaron mis papás. Eso seguramente fue llegar a una parte, la tercera capa del suelo. Es verdad que si te quedas quieto en la parte donde llega el mar y no sacas tus pies y dejas que la arena te tape los pies, ¿es verdad que te traga la arena, así como arena movediza? Pero es que al ocurrir eso, el agua, no sé si llegará a un punto en que uno lo trague. Sí, pero no veo por qué no. Podría ocurrir, lo acepto. Pero es un asunto que es por el agua. Si el agua también, a pesar de estar en estado líquido, igual tiene materia y va llenando los espacios entre cada granito de arena y por la fuerza de peso que uno va ejerciendo, sí se puede hundir. Ya, en su dossier, respecto al límite divergente, lo mismo. Aparece este rectángulo donde tienen que dibujar esto. Dos placas, aquí están en verde, las flechas se alejan, esta parte importante, las flechas estén alejándose, y por acá yo lo haría en rojo, el magma de abajo hacia arriba que sale a la superficie. Pregunta. ¿Se escucha mejor ahora? ¿No? ¿Qué me había dicho Loreto? Todavía se escucha cortado. Sí, más o menos. Se le escucha igual cortado. Ahora se escucha mejor. Se escucha menos Pero mal. ahora se le escucha. Sí, eso. Lo siento, voy a hablar más lento y Yo pausado. sigo escuchando bien. Ya la próxima clase la vamos a hacer. Señor Vicente, no todos tienen el mismo internet.
Ya la próxima la vamos a hacer en la casa de Vicente, en la clase. En la casa de la Montserrat, ¿se conectó hoy día o no? El otro día tenía un asado, me acuerdo. No está. Rayos. Ya. Luego de representar el límite divergente, mi pregunta, ¿qué característica tendrán las zonas cercanas a este límite? Sí, ahí está la Monse. Yo no la Ahí vi. llegó. La Monse se acaba. Ahí está. Ahora, Monserrat, estamos hablando del asadito del otro día. ¿Qué pasó ahí? Voy a pasar lista de nuevo. Mientras paso lista, Creo que habría una alta actividad volcánica. efectivamente, tomen nota de la respuesta de la Catalina. Habría alta actividad volcánica, producto de la gran cantidad de magma, posteriormente lava, que hay en ese sector. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Dije ya que este límite divergente se llama constructivo porque aparece nueva corteza, se construye nuevo suelo a partir de lo que viene del interior de la Tierra y se enfría. ¿Qué les parece? ¿Dudas? Sección dudas. Para pasar al siguiente límite. NEL. NEL. Avanti. Tercer y último. Límite transformante. Aquí ya la cosa se pone fea. ¿Cómo ver aquí el límite transformante? Aquí están representadas las capas de la Tierra en las tres líneas de colores. La naranja, la gris y la otra gris. Café, tal vez. Ni chocan ni se separan las placas tectónicas, sino que se mueven en direcciones contrarias. De hecho, en la imagen de acá abajo en el GIF se ve que se mueve solo una. De esta forma. Acá las dos. Consecuencias o etapas. Las placas se mueven en distinto sentido. Ocurren cambios en la corteza, claro, se va moviendo. Ya, no es que se va a mover, no sé, un par de kilómetros en cada movimiento, pero de a poquito se va moviendo y se va corriendo de cierta manera el paisaje. Este cambio, este movimiento, recibe el nombre de falla. Y ocurren, producto de estos, grandes sismos. Aquí sí que queda la crema. Más allá que el terremoto que hubo en Chile, los que hay de repente en Indonesia, cuando en un límite transformante se rozan o chocan entre sí las fallas, pueden haber sismos, megasismos. ¿Quién? ¿Sí? Como el sismo de Señorita Camila Farías. como el sismo de la super película, qué sé yo. Exactamente, me han robado las palabras de la boca. En Santiago hay una, no, no sé si en Santiago, Así no sé, dice. hay una La de falla. en San Ramón, Ujú. así dicen. No sé. Qué miedo. Nah. Donde sí está confirmado que hay una es acá, Norteamérica. Está la placa norteamericana y otra que tienen en el océano. Es como la versión de nuestra placa de Nazca y sudamericana, pero esta es la norteamericana y Juan Fuca. Ocurre aquí en América Secta de California la llamada falla de San Andrés. Aquí las placas se mueven en sentido absolutamente contrarios, impredecibles, ni se acercan ni se alejan, produciendo la falla de San Andrés. Aquí está. Se va corriendo el paisaje, cualquier cosa puede ocurrir ahí y es inmensa la cantidad de energía que se libera, porque piensen que al acercarse en un límite convergente chocan, pero luego que esa energía es liberada en un sismo, se detiene. En un límite divergente se separan, luego llega un punto que chocan con otra placa tectónica, se detiene también el sismo. Pero en este tipo de fallas, empezar a ver, piensen como en un engranaje, se desencajan y en poder volver a su lugar y encontrar un punto donde ambas queden cómodas, digamos, y que deje de haber roce entre ellas, puede ser eterno. Y además está junto al mar,
o sea, en el océano. Pueden ocurrir cosas terribles. Y de ahí viene esta película. ¿La vieron? Falla de San Andrés creo que se llama, ¿no? Terremoto, La Falla de San Andrés, una película de él, de Dwayne Johnson, Tía, ¿sí? ¿qué pasaría si el mundo se dividiera en dos? ¿Qué pasaría con el magma? Em, Buena pregunta. No sé, no se podría ir al espacio porque por un asunto de gravedad el planeta la atraería hacia sí mismo. Si se quiebra en algún punto, así como por un meteorito. No sé, es que son tantos kilómetros de espesor del planeta, pero también hay tantos cuerpos celestes más grandes que el planeta Tierra. Ay, perdón. No sé, pero sucederían cosas terribles y lo más probable es que todos moriríamos, menos los insectos, creo yo. ¿Qué dice el chat? Gracias, Monserrat. La película se llama Terremoto a la falla de San Andrés. Esa es la película. Habla sobre efectivamente esta falla que hubo y, bueno, en resumen, quedó la escoba. El límite de la falla de San Andrés es un límite transformante. ¿Qué más me dicen? La Roca, sí, anteriormente este hombre era, de ser actor, era, bueno, también era actor de lucha libre, esas cosas son súper actuadas. Y eso. Este GIF lo dejé ahí para alegrar la tarde. No arruine la magia ¿De la película? ¿O No, del ¿quién GIF? es ese de la pelado? No lo lucha. conozco. Ay, por favor, niños. Ya. Tía, y en esa película hablan de el terremoto de Chile. O sea, en una parte. Sí, Y es buena la película, yo se la recomiendo, pero no la vean de noche. Es buenísima. Sí, 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 y explican varios fenómenos naturales, aparecen científicos hablando y explicando las cosas, algunos que predijeron que iba a pasar eso. De hecho, hay otra película, no me acuerdo el nombre, de un tsunami. Tiene un no, el título de la película es una fecha, un año, creo, donde crean hay un tsunami, producto de placas tectónicas también, y hay unas arcas gigantes para ingresar a la gente y salvar a la humanidad, pero solo ingresan los ricos, algo así. Maremoto, tsunami, algo así. A ver en el chat. No, no la conoce. Es más antiguo, parece. Como yo. Ya. Vamos al dossier. En su límite transformante lo representa aquí en el rectángulo. Se genera cuando dos placas paralelas se deslizan horizontalmente entre sí. Entre ellas son paralelas el movimiento horizontal. ¿Qué características tendrán las zonas cercanas en este límite? Terribles cosas. Aparte que la falla de San Andrés hace muchos años como que eh, no sé si ¿cómo fue la palabra? No se pronuncia. Entonces, cada cierto tiempo Activa. Eso, gracias. Y lo mismo pasa en Chile, cuando hay mucho tiempo sin temblor, uno dice, oye, hace tiempo que no tiembla, uno se preocupa, claro, porque hay energía que se está acumulando subterránea. Entonces, las zonas cercanas a este límite hay potenciales fenómenos naturales y sismos, megasismos. Preguntosa. ¿A qué se debe que Chile sea un país sísmico? Ahora ya se puede responder con mucha más propiedad. Es un país sísmico porque tiembla mucho. No, pues, respuesta de un alumno de séptimo. ¿Qué dirían? porque estamos en el, ¿cómo es que se llama? El aro de, no sé cómo, se me olvidó su nombre, tía, esa cosita ¿El que anillo brilla. de fuego? Sí, Ya, sí, ¿verdad? Estamos Excelente. justo entre Yo dos diría plantas que estamos en el tectónicas, placas límite. tectónicas. También, Yo diría que estamos en el límite entre la placa de Nazca y la sudamericana. también me gustó eso. Tomen nota de todo lo que se está diciendo. Le faltó decir qué tipo de límite es. Límite es. Porque hay muchas placas.
Así es. ¿Cuáles? Ah, no, ya la mencionó Catalina. ¿Algo más? Resumiendo lo que dijeron. Chile está en el límite, para ser más específicos, un límite convergente entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esto produce el fenómeno de subducción, donde la placa de Nazca se introduce bajo la sudamericana y produce, el roce entre ellas produce una alta actividad sísmica. Pero también nos regaló ese fenómeno de convergencia y de subducción la cordillera de los Andes, que nos limita con Argentina. Bueno, no, eso no fue lo único bueno de Chile. Y eso se debe a la gran cantidad de sismos de nuestro país. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Había más preguntas? Ah, el volcán. Buen trabajo una vez más. Siempre les pongo eso al final, no sé si se han dado cuenta, o si a veces no aparece la imagen al final del dossier, porque cuando yo hago el dossier sí que van a realizar un buen trabajo a lo largo de todo su desarrollo.